Bueno, pues gracias por estar aquí después del café con nosotros. Vamos a ser rigurosos y puntuales, o sea que trataremos que a eso de la 1 menos cuarto ya cojamos, clausuremos y nos podremos ir todos, ¿eh? O sea, os agradezco muchísimo que estéis aquí. Hay una mesa muy interesante ahora, es lo que toca, Javier, es después del café. Y bueno, esta mesa es de todo lo que es el sector del calzado. ¿Qué puedo deciros que ya conozcáis en Arnedo de lo que se cuece, ¿no? Y más a los ponentes que tenemos aquí con nosotros. Bueno, la mesa de coloquio es transformación digital del sector calzado. Pero bueno, llevan transformándose digitalmente y estando a la última constantemente. De hecho, bueno, hay un convenio con el gobierno de La Rioja y el caso es que pues, en tema de equipamientos, con Javier nos hemos tenido que ver muchas veces y me enseña cosas y equipos muy innovadores, muy curiosos y muy interesantes, que seguramente que él os invite para que lo vayáis a ver. Realmente muy interesante y muy innovador. Javier Cortés, que va a ser nuestro moderador de esta última mesa, es doctor en Ingeniería Aplicada por la Universidad de Navarra y licenciado en Química por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en los últimos 7 años en el sector calzado, promoviendo transferencia de tecnología a los procesos productivos y al desarrollo de nuevos materiales y productos. Doy fe. En los pocos años que le conozco, está constantemente improvisando, dando vueltas con todo su equipo. Uno de ellos está aquí con nosotros. En la actualidad, es el director del departamento de I+D+I del clúster de Apidit, que es dentro de lo que es el Centro Tecnológico del Calzado, y está formado por 25 personas especializadas en la innovación, en impulso de los proyectos y transferencia de tecnología. Tiene una gran resiliencia adquirida con los años, gracias a su otra faceta que tiene como árbitro de baloncesto en la Federación Española. Y no ha sido coincidencia, no hemos quedado por teléfono, pero él también va con chaqueta azul. Bueno, sin más, Javier, encantado de tenerte aquí con nosotros. Y la acompañarán Carlos Sevilla, director de tecnología de Calzados Nuevo Milenio, Asier Rodríguez, coordinador de transformación digital del clúster Apidit, y Alejandro Abad Martínez, director adjunto de Calzados FAL. Y bueno, pues todo tuyo. Muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer tanto al Gobierno de La Rioja por la invitación y la organización de la jornada, también a todos aquellos que estáis hoy aquí, que podéis conocer un poquito más en profundidad lo que hacemos en el sector del calzado de La Rioja y, por supuesto, a mis compañeros que me acompañan en esta mesa en el día de hoy. En primer lugar, me gustaría, sobre todo para aquellos que estéis menos familiarizados con lo que es el sector del calzado de La Rioja, dar algunos pequeños detalles para poner en contexto lo que vamos a comentar aquí en esta mesa en el día de hoy. Como muchos conoceréis o imaginaréis, el sector del calzado es un sector tradicional y familiar. Muchas de las empresas que se dedican a ello ahora mismo están, como tenemos aquí hoy 2 ejemplos con Carlos y con Alejandro, en segundas y en terceras generaciones. Por lo tanto, como comentaba Juan previamente, tiene muchas similitudes en ese sentido con el sector agroalimentario. Son empresas que a lo largo de su historia han tenido que coger la innovación como parte de su ADN, sin el cual muchas de ellas hoy no estarían. En términos macroeconómicos, hablamos de un sector que en La Rioja está representado por más de 300 empresas que trabajan directa o indirectamente. Nosotros, en este caso mi compañero que hoy me acompaña y yo, representamos al clúster del calzado y al centro tecnológico, ambas instituciones, que representamos a más del 85% de estas empresas, siendo uno de los clústeres con mayor representatividad de empresas a nivel europeo. Ayer precisamente aquí había en esta misma sala
una jornada sobre la internacionalización y la exportación, muy ligado con el tema logístico que comentaban esta mañana Ángel y Eduardo, y nos gustaría destacar la importancia que tiene en ello el calzado. El calzado en la actualidad, bueno, y durante los últimos 10-15 años en esta región ha sido el segundo sector en términos de exportación, representando cerca del 15% de la exportación de la comunidad autónoma de La Rioja, lo cual da fe de la importancia que supone este sector estratégico para esta comunidad. Por continuar con algunos últimos datos que se han ido comentando esta mañana, también tenemos un problema muy acuciante con el tema de el personal. Comentabais esta mañana los problemas que existen, pues aquí tenemos un sector que en los próximos 5 o 10 años se espera un 40% de jubilación del personal que trabaja en el mismo. Con lo cual existe una problemática de la cual desde el clúster y en colaboración con las administraciones públicas intentamos darle solución. Con todo ello, como comprenderéis y entrando ya en el tema, la transformación digital juega un papel muy importante en este sector. Según los datos de la última encuesta de FICE, de la Federación de Industrias del Calzado Española, de enero de 2024, de hace apenas 3-4 meses, la transformación digital es la segunda preocupación para las empresas del sector, únicamente por detrás, como cabría esperar, de las exportaciones y las ventas. Vale. Con todo ello, sí que nos gustaría un poquito comentar los 3 ejes en los que vamos a trabajar, los que vamos a comentar en esta mesa. En primer lugar, con mis compañeros vamos a comentaros un poquito la innovación, cómo actúa la innovación en el calzado desde su historia, cómo se ha evolucionado innovando. Posteriormente, enlazado con el tercer eje, lo que vamos a tratar ya en sí es la transformación digital, cómo afecta a los procesos, a los productos, entrando incluso en tecnologías más específicas, una tecnología transversal con 2 expertos que la han implementado, como es la tecnología RFID, y cómo ello también afecta a las exportaciones y la logística. Pues sin más dilación, paso a continuación a presentar un poquito más en detalle a mis compañeros de mesa, a los cuales agradezco que hayan aceptado la invitación tanto del Gobierno como del Centro Tecnológico. En primer lugar, me gustaría presentar a Alejandro Abad. Es director adjunto de Calzados FAL y FAL Seguridad, 2 empresas reconocidas por su labor tanto en los mercados del calzado laboral y calzado de seguridad. Alejandro se ha especializado en inteligencia artificial y en Big Data, temas candentes y hoy de los que vamos a hablar, campos en los que ha permitido la modernización y el crecimiento estratégico de estas 2 empresas. En primer lugar, agradecerte la participación y nos gustaría un poquito que nos comentes ya en más detalle qué trabajáis y en qué, un poquito la historia y la innovación que habéis hecho a lo largo de estos 60 años en Calzados FAL y FAL Seguridad. Muy bien, pues nada, muchas gracias Javier, muchas gracias a todo el equipo, a todos los asistentes. En primer lugar, Calzados FAL es una empresa que nació hace casi 60 años, cumpliremos 60 años el 5 de abril del año que viene. Es una empresa que desde el principio estaba muy orientada a la fabricación de calzado y al crecimiento y a la investigación de nuevos materiales para su utilización, nuevas máquinas, nuevas inversiones, siempre con el fin de obtener una muy buena producción, un muy buen resultado y una mejor calidad, si es que cabe. Para nosotros, al llevar 59 años ya fabricando calzado, como os podéis imaginar, hemos generado un montón de datos en toda esta historia y para nosotros el dato siempre ha sido algo que ha estado ahí residual y que nunca se ha explotado, nunca se ha utilizado. Entonces, uno de los mayores problemas a la hora de realizar cualquier tipo de actuación para poder entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, para poder utilizar estos datos y generar información, es siempre el hecho de, lo primero, obtener ese dato y lo segundo, poder transformarlo para poder utilizarlo y aplicarlo a las problemáticas que se nos van encontrando día a día. Una de las primeras labores era esa, era la de coger esos datos, transformarlos y mantenerlos en un lugar del cual fuesen accesibles. Y entonces una de las tecnologías que nos ha ayudado no solo a tener ese dato bien guardado, sino encima a enriquecerlo, ha sido la tecnología de RFID. Esta tecnología nos ha permitido tener una trazabilidad completa de cada par que nosotros generamos, producimos y almacenamos y enviamos,
desde el minuto cero, desde el momento en el que solo son materias primas, hasta el momento en el que sale de nuestros almacenes y va a otros grupos. Entonces, para nosotros el tema del RFID ha sido muy importante y nos da una gran información de cómo se mueven todos los elementos por nuestra planta de producción. Y eso es un poco lo que hacemos. Luego entraremos un poquito más en profundidad en lo que aporta el RFID en vuestro día a día y otras tecnologías. Me gustaría ahora continuar con nuestro compañero, con Asier Rodríguez. Él es coordinador de transformación digital en el Centro Tecnológico del Calzado y en el clúster APIDIT. Posee más de 13 años de experiencia ya trabajando con empresas del sector, a lo largo de lo cual ha podido trabajar en más de 50 proyectos de innovación con las empresas del sector del calzado. Bienvenido, y en primer lugar nos gustaría que nos cuentes un poquito la labor que hacéis desde el clúster y desde el Centro Tecnológico en los proyectos y en la innovación con las empresas del sector. Pues muchas gracias, Javier. ¿Se me oye bien? Sí. Pues vengo como bien dice Javier, del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que estamos situados en Arnedo. Y el centro nace como organización en el año 2007, como fruto de la necesidad de las empresas de impulsar la parte de innovación en el sector del calzado, ¿no? Que no era, digamos, un sector, vamos a decir, una parte, digamos, muy importante de las empresas, o no tenían, digamos, la capacidad, digamos, de llevarla a cabo. La función principal del centro se divide, vamos a decir, en dos fundamentales áreas de negocio. Una, por un lado, está el laboratorio, que hacemos ensayos de calidad y certificaciones de producto de uso profesional para las empresas, y otra parte muy importante es la parte de I+D+I, que la enfocamos, digamos, en tres grandes áreas. Una de ellas es la transformación digital, que es el área en la que yo coordino, que trabajamos pues con temas de visión artificial, de trazabilidad, de radiofrecuencia, de realidad aumentada, realidad virtual, para hacer diferentes proyectos de innovación con las empresas en este ámbito. Otro área bastante importante también es el área de fabricación inteligente, donde englobamos, digamos, lo que es la ingeniería mecánica y la ingeniería electrónica para el desarrollo de todo tipo de productos, vamos a decir así, a medida, máquinas, sensores, etcétera, y donde trabajamos también con toda la parte de fabricación aditiva con varias tecnologías de impresión 3D. Y por último, un área que, pues como hemos comentado a lo largo también de la jornada de hoy, precisamente en la anterior mesa redonda, pues el área de sostenibilidad y materiales avanzados, donde procuramos siempre pues, trabajar en áreas de sostenibilidad, medio ambiente, nanotecnología y nuevas funcionalidades, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando, como comentaba antes Ernesto, temas de nuevo equipamiento con maquinarias de plasma polimerización para cambiar un poco las propiedades del sector de adhesión, digamos, de lo que es el piso al calzado. Y bueno, ya enfocándome un poco más en lo que es la transformación digital, sí que es cierto que desde que empezamos en el año 2007 ha sido un área que se ha mantenido prácticamente trabajando en las mismas disciplinas. Al principio, lo que era la parte del comercio online, que en el año 2007 pues digamos que empezaba a arrancar con fuerza en el sector del calzado, y ahora mismo pues centrándonos también en áreas de la trazabilidad logística, de controlar efectivamente dónde está nuestro producto, mitigar errores, y ya mirando un poco más de cara hacia el tema del reciclado del calzado, que es algo que nos van a exigir dentro de muy pocos años, porque eso me sabe si me equivoco, pero creo que es a partir del año que viene ya, que tenemos que empezar ya a pensar en reciclar nuestro calzado. Es una tecnología que nos puede ayudar. Y luego también, como comentaba Alejandro al inicio de esta charla, pues con todo el tema del uso del dato, ¿no? que estamos generando, ¿no? Tanto a nivel de, ya no solo con el RFID, en temas de fabricación, en temas de logística, sino en temas de toda la información que vamos generando en nuestra empresa, de compras, ventas, materias primas, etcétera, ¿no? Que hay que utilizarlo porque es una herramienta muy potente también en nuestro sector. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro último panelista aquí, con mi compañero, con Carlos Sevilla. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, con una gran experiencia en el ámbito de la tecnología de la información y también en la aplicación de soluciones transversales para la automatización de procesos logísticos. Lleva ya más de 14 años en Calzados Nuevo Milenio, una de las empresas dentro del ámbito del calzado de moda, que destaca por la automatización, la digitalización de sus instalaciones, que si no las conocéis aprovecho para invitaros porque están a la vanguardia, aprovecho de ello, y un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
Y sí que nos gustaría, para empezar, que nos comentaras un poquito a lo largo de la historia de Calzados Nuevo Milenio de Victoria, cómo habéis ido evolucionando, dado que siempre habéis sido una de las empresas a la vanguardia y pioneros en la implementación de soluciones digitales. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer la organización con el Gobierno de La Rioja y con el resto de participantes de estas jornadas, porque al final pues es un sitio donde inspirarte y donde aprender de los demás, ¿no? O sea, yo, pues, gracias también por pensar en nosotros, por aportar una pequeña visión nuestra. Pequeña introducción. Calzados Nuevo Milenio, Calzados Victoria, pues marca centenaria de calzado en nuestra región. Realmente Calzados Nuevo Milenio pues, nace en el año 99 con un nuevo proyecto empresarial que intenta explotar la marca comercialmente, ¿no? Desde el punto de vista de comercial y distribución. Y ahí, pues bueno, tengo la pequeña suerte de apostáis o innováis. Bueno, hemos tenido yo por lo menos tenía la suerte de incorporarme en una empresa de crecimiento donde no heredábamos grandes instalaciones. Y entonces, con ese viento de cara que antes decía, ¿no? que te empuja por detrás, invertir y crecer era más fácil, ¿no? Es decir, cuando estás creciendo y tienes cosas nuevas por construir, pues te puedes plantear el hacer de cero. La evolución que hemos tenido, pues bueno, no sé si conocéis un almacén de calzados, la parte de no fabricación, la parte más logística. Al final lo que hacemos es mover cajas de zapatos, ¿no? Recibir mercancía paletizada y expedir. La unidad mínima es un pack, ¿no? De un e-commerce o hacer un surtido seleccionado a mano de una distribución, si es para una tienda, ¿no? Y ese reto, pues hace 15 años era puramente manual, ¿no? Con unas estanterías altas, bueno, con además la particularidad de que es muy estacional el mundo de la moda, o sea que tú tienes que hacer eso, pero en un corto periodo de tiempo. Pues eso, como decía, era un proceso manual que colapsa porque al final el modo de preparación es coger un carrito y pasar a hacer la compra por el supermercado. Un carrito que vas pasando por todas las estanterías y tú con tu hoja de pedido, que si es pequeño pues igual coger dos y con tu carrito haces dos pedidos. Y sí, empiezas digitalizando con una PDA, registrando qué es lo que vas cogiendo, pero bueno, no deja de ser un proceso pues muy manual. En el año 2010 vemos que esto pues, es un cuello de botella, ¿no? Porque al final, si necesitas preparar más pedidos, pues son más carritos y más personas, pero al final las estanterías son las que son, el espacio es el que es, y bueno, decidimos hacer un cambio en el proceso, ¿no? Incorporar parte de automatización en la parte final de la preparación con un sorter, un clasificador de pedidos que al final pues intentas aprovechar tu estudio de tus referencias, de las referencias más utilizadas, que más se repiten y tal, pues poder hacer una recogida agrupada y luego pues poder distribuir más fácilmente y poder al final poder ser más óptimo, ¿no? Tener más esto unido a, pues, antes comentábamos la tecnología RFID, poder incorporar esa tecnología nos facilitó mucho aquel proceso, porque cuando recibes paletizado y tú tienes que guardar para luego poder servir a todo correr de par en par, resulta que luego abres las cajas y te encuentras lo que te encuentres, ¿no? Es decir, tú necesitas que tu stock sea muy fiable, tener control lo máximo posible y al final el RFID en nuestro caso nos ayudó mucho a ese control de entradas y salidas y control de errores para que el stock de nuestro almacén fuese fiable y poder fiarte a la hora de organizar un lote de preparación de pedidos que luego pudieras completar, ¿no? Me estoy extendiendo mucho. No. El siguiente paso de evolución o innovación logística llega cuando te das cuenta que vale, eso está muy bien, haces una recogida agrupada y luego consigues separarla y entonces haces menos viajes al almacén, ¿no? Pero cuando vas al almacén el número de puestos que tienes para coger mercancías también estás limitado físicamente. Y el número de referencias no puedes crecer, ¿no? Porque tú sí puedes crecer comprando más espacio, más superficie
o poniendo picking en diferentes niveles, pero tienes una limitación física. En nuestro caso además también era, pues como decía, es muy fácil cuando te viene el viento de cara, nos habíamos quedado cortos de espacio y decimos, oye, algo hay que hacer, y entonces ya aprovechamos para repensar un poquito nuestro funcionamiento logístico y decir, bueno, borrón y cuenta nueva, hacemos unas instalaciones nuevas, cómo queremos preparar los pedidos, ¿no? Contando además con cómo está el mercado, es decir, más e-commerce, más manipulación, personalización de los pedidos, cosas que necesitas tocar mucho más y mirar más al menudeo. Y ahí aprovechamos para construir en el año 19 un almacenamiento automático, que estamos muy orgullosos de él y las puertas están abiertas para cualquiera que quiera verlo, que eso pues cambia radicalmente el funcionamiento logístico, ya nadie se pasea por el almacén, ¿no? Las cajas van y vienen. Tenemos un sistema de picking de mercancía al hombre guiado por luz, que viene la caja, te demanda qué es lo que tienes que coger, vas conformando pedidos de tal forma que sí que aprovechas la misma caja, te puede servir para varios pedidos, pero intentas minimizar el impacto negativo de hacer pedidos pequeños, ¿no? O sea que si por al final casi te cuesta lo mismo un pedido pequeño que un pedido grande, cuando tradicionalmente siempre ha sido mucho más sencillo preparar un pedido. Y bueno, y ahí el RFID también ayuda muchísimo, ¿no? En la parte de cuando manipulas cajas, se van y vienen, pues esa lectura automática montada sobre una línea para comprobar si todo está yendo bien. Y bueno, esa es un poco la... corto para hablar un poco. Muy bien. Un poquito continuando por esta línea, Alejandro, nos comentabas un poquito antes todo el tema del dato, también un poquito introduciendo en este tema del RFID. Comentamos al final, enfocados en la mesa, el tema de la transformación digital. En una empresa familiar, como es el caso de Calzados Fal y Falseguridad, en tu caso ya tercera generación de la misma, ¿cómo se implementan dentro de empresas familiares, que a veces es un poquito más complicado, este tipo de soluciones, herramientas digitales, como puede ser el RFID, cómo afecta también a la logística interna? Comentamos esta mañana el tema de la logística externa, que tiene que ir enlazado, pero muchas veces tenemos también, y en sectores tradicionales, problemas de logística interna, que son igual o más importantes. Entonces, ¿cómo trabajáis un poquito también este aspecto desde Calzados Fal y Falseguridad? Muy bien, bueno, pues es una pregunta muy buena, es un poquito compleja, pero bueno, principalmente la base de la empresa familiar es yo siempre me encontré el mismo mantra, que era el de si funciona no lo toques. Eso es algo que me han dicho siempre, y cuando he preguntado por qué se ha hecho algo me han respondido que porque se ha hecho así siempre. Entonces esas dos respuestas no me han valido a mí nunca, y siempre pues con cada modificación que se ha hecho pues ha habido que adaptar los diferentes perfiles a esa nueva forma de trabajar. La primera vez, la primera generación, pues mi abuelo Manuel Abad, cuando se introdujo el ordenador en FAL hubo trabajadores que dejaron de trabajar en FAL porque no entendían la llegada del ordenador y no querían asumir ese cambio. Y bueno, hoy en día, pues por suerte, los cambios que se hacen son a nivel de una mentalidad, no de algo físico, la mayoría de veces. En ese caso, lo primero es hacer entender a la gente que un dato no aporta ningún valor, a no ser que lo relaciones con otros datos y generes información. La información es lo que nos da realmente el poder de decisiones y el poder de maniobrar, no un dato. Un dato simplemente es lo que es la unidad mínima de información. Luego todos los temas, el RFID, el entender que una pegatina es única, es trazable, no se puede pegar en la caja que se quiera, el seguir todos esos pasos para obtener realmente una relación es lo que cuesta en el día a día. A la hora de meter, por ejemplo, los pedidos, el darle al enter todo el rato en el programa de gestión y que te vaya rellenando todos los campos solos es maravilloso. Pero cuando personalizas esos datos, cuando añades esa información extra, es cuando empiezas a poder coger, a utilizar la minería de datos. Si todos ponemos que el pedido es para dentro de 15 días y realmente nosotros sabemos que es para dentro de 25, pues es algo importante, porque luego te pegan unos picos las estadísticas importantes que no llevan a ningún sitio. Pues el ir quitando esas manías y el poder utilizar los datos de forma coherente es lo que día a día va cambiando. Sobre todo la parte más difícil a la hora de coger todos los datos y utilizarlos es que hay muchos datos, se generan muchos datos, pero están en 1000 plataformas diferentes, en 1000 sitios diferentes, de formas completamente desestructuradas,
que al final no te llegan a ninguna información. Hay cosas que estaban escritas a mano, muy antiguas, hay cosas que estaban en un Excel, luego pasó a una SQL, luego pasó a un Access, y así hay 1000 cosas que tienes que no sirven realmente para nada hasta que no las relacionas todas, las echas a lo que llamamos el lago de los datos, y a partir de ahí empiezas a trabajarlas. Cuando a la gente le comentas cuáles son los diferentes estados de un dato, que pasa de ser algo crudo a ser algo procesado, a ser ya la versión release, que siempre puedes volver hacia atrás, a tener la unidad mínima del dato. Todos esos tratamientos que hay por detrás son los que te aportan esa visión final. Y sobre todo dándole la vuelta a la mentalidad. Es decir, si yo iba a la gente a preguntarles cómo querrían ellos ver un panel de control, un dashboard o cualquier cosa similar, siempre te encontrabas lo mismo. No, yo no necesito eso, no lo quiero. Vale. Entonces, porque yo no los necesitaba a ellos, ellos son la parte de negocio, yo iba a ser la parte que les iba a dar ese poder de toma de decisión. Entonces lo invertí. Empecé a mandarles dashboards, a enseñárselos, y es cuando ellos se enamoraban del proyecto. Entonces, en cuanto ellos se enamoran del proyecto es cuando vienen a ti a pedirte por favor que les incluyas un dato, que sea más parametrizable. Bueno, pues es todo el rato ir buscando esa vuelta para enseñar a la gente realmente las virtudes que tiene la información y la toma de decisiones tan rápida que te permite hacer, que esa es la gran ventaja, la inmediatez, el poder utilizar las cosas a las 3 de la mañana, poder abrir el móvil y ver exactamente cómo están las cosas, y el darles ese poder a la gente pues le ayuda mucho. Sobre todo gracias al RFID pues tienes una trazabilidad muy grande a nivel logística, y luego el RFID es una tecnología muy buena, pero tiene alguna casuística que es compleja. Por ejemplo, nosotros hacemos calzado de seguridad también, nosotros tenemos la marca Chiruca y la marca Fal Seguridad. Es una anécdota muy graciosa, que muchas veces la puntera que se pone para proteger de impactos a los dedos de los pies puede ser metálica, en algunas ocasiones se hace metálica, y eso es súper entretenido para jugar con las antenas RFID. Entonces hace de pantalla, no leen las pantallas, no leen los códigos RFID, y hay que darle la vuelta a todo el sistema, a cómo se replantea. Luego depende del espacio que tengas para el RFID, puede que las antenas estén leyendo lo que tienes aquí y lo que tienes detrás. Entonces hay que tener muy controlada la jaula de Faraday que hay que preparar para que no se lean cosas que están fuera, porque la potencia es muy buena para hacer una lectura, por ejemplo, de todo el almacén, mucha potencia, puedes hacer un inventario casi diario, simplemente pasando una antena por todo el almacén tendrías el inventario, pero cuando quieres acotar a una zona limitada, pues tienes que delimitarlo muy bien y saber muy bien cómo lo estás haciendo para no tener falsas lecturas. Pero por lo demás, es algo positivo, ¿no? Que lo negativo. Sí, es mucho más positivo que negativo, por supuesto. Pero son cositas que con el tiempo sobre todo cuando estás empezando y no hay muchos casos de uso en el mercado, pues te vas encontrando. Hoy en día, cuando te lo instalan, pues lógicamente todo eso está súper avanzado y ya va rodado. Pero al principio pues son todo cosas triquiñuelas que vas viendo en el día a día de la instalación y del uso. Y en el caso de la empresa familiar, pues es coger las bondades de grandes empresas que llevan años utilizando ese tipo de tecnología cloud, tecnología de machine learning, tecnologías que hay empresas que llevan utilizándolas muchos años, cogiendo las partes buenas y uniéndolas a una empresa familiar, lo que te da ese plus de innovación y sobre todo de agilidad de uso. Continuando un poquito, Carlos, en vuestro caso, comentabas anteriormente que tenéis unas nuevas instalaciones desde hace 5 años, las cuales incluso actualmente estáis ampliando, si no estamos equivocados. ¿Qué nos puedes comentar acerca de soluciones o nuevas herramientas de automatización y digitalización que vais a implementar en Calzados Nuevo Milenio? Vale, antes de eso les voy a coger la palabra porque he hecho la anécdota del RFID por compartir aquí una anécdota muy parecida. No solo son cosas que suceden cuando arrancas o cuando inicias, pues nosotros tras 14 años de proyecto con RFID, casi era siempre porque ya conoce el problema, nuestro calzado nunca ha tenido ese problema, ¿no? de metálico, de apantallamiento. Sin embargo, hace un año o dos lanzamos una línea de complementos y nos las vimos y nos las deseamos con un tipo de calcetín
por lo que tenía una fibra de lurex que tiene fibras metálicas y que, bueno, inesperadamente pues nos dio nos ha dado mucha guerra para poder leerlo en los túneles, donde hasta ahora pues todo funcionaba perfectamente. Volviendo al tema, estamos efectivamente ampliando un 50% la capacidad. Como reto de transformación digital no es tanto, porque al final es continuar la idea que se inició, ¿no? Sí que es cierto que el proyecto se aborda con el objetivo de, pues evidentemente, tener una mayor capacidad, pero fundamentalmente para ampliar el número de... porque al final nuestro almacenamiento automático... el almacenamiento automático es muy caro, ¿no? Entonces, el concepto de nuestro almacén es que la parte automática es el pulmón que sirve para trabajar los siguientes X días, X meses, ¿no? Pero eso es abastecido por el sistema comercial. El proyecto de ampliación se aborda porque el pulmón, al final, también vuelves a estar limitado en número de referencias, no tanto como antes, pero vuelves a estar limitado, y en un entorno digital en el que tienes multitud de tipos de clientes, el cliente final que está comprando una temporada, pero el cliente tienda que está comprando una temporada distinta, pero el cliente tienda que está en otro hemisferio que va a una temporada cambiada, al final el número de referencias también te hace estallar y el proyecto de ampliación lo que quiere es que el pulmón sea un 50% más grande y la parte comercial también para poder tener esa presencia. En ese contexto del proyecto también estamos incorporando mucha parte digital de aprendizajes desde la primera implantación, ¿no? O sea, que al final hablamos del dato, el dato vas añadiendo capas de software de gestión y al final cuando hablas de software de gestión tienes 30.000 software de gestión que tienen que hablar entre ellos y este proyecto también va mucho de mejorar esas instalaciones y que la información fluya entre todos los sistemas y todos los sistemas sepan dónde está, en qué estado está cada elemento, ¿no? Vale. En tu caso, Asier, desde el clúster y desde el centro tecnológico, ¿cuál es la visión que tenéis vosotros acerca de este tipo de soluciones? Y sobre todo, ¿cómo acompañáis o cómo realizáis este trabajo junto con las empresas del sector? Muy bien, bueno, pues comentar que al final la tecnología RFID es una tecnología que ya tiene una cierta solera, que es una tecnología que se empieza, digamos, a patentar ya en el año 70 y pico, pero es una tecnología que viene de la Segunda Guerra Mundial. Y al principio, pues es una tecnología que no le costaba entrar, digamos, en nuestro caso, al sector de la moda, ¿no? Al sector del calzado. De hecho, aquí contamos con dos empresas que fueron de las primeras en implantar la tecnología en la región, y el problema que ha tenido tradicionalmente siempre la tecnología es el coste que tiene al final, digamos, el propio CAP. El coste al final repercute en el precio final del producto, y hablamos de un producto pues que no estamos hablando de un sector de aeronáutica o automoción, ¿no? Es un producto que tiene un coste mucho más bajo, con lo cual hay que mirar mucho esta tecnología, ¿no? El primer exponente en nuestra región en implantar esta tecnología es Calzados Nuevo Milenio, que ya nos lo ha comentado, que lo implantaron en 2010. Y bueno, en cuanto a cómo nosotros enfocamos esta tecnología, nosotros lo que intentamos hacer ver a las empresas es lo que puede producir esta tecnología en cuanto a términos de automatización de tareas, por ejemplo, en donde menos nos cuesta hacer visibilizar a las empresas en los ahorros de tiempo de utilizar esta tecnología es el tema de inventario, ¿no? Como comentaba Carlos al inicio de esta mesa, tradicionalmente lo que ha habido siempre en el sector de calzados es estanterías con cajas de pan. Y los inventarios, lo que se hacía para trabajar con los inventarios es paramos un día entero la producción, o mejor dicho, paramos un día entero el almacén y sale ni entra mercancía y nos ponemos a contar cajas. Os podéis imaginar el tiempo que puede conllevar ello, ¿no? Y ahora mismo, pues con la tecnología de RFID, teniendo un código de RFID por cada par, podemos recorrer nuestro almacén, como comentaba antes Alejandro, incluso a nivel diario, si es necesario, de una manera mucho más eficiente. Ya no solo comparando cuántas referencias tenemos, sino además a nivel único qué producto es o de qué lote proviene cada uno de los zapatos que estamos leyendo, ¿no? Eso en cuanto a términos digamos, de logística de almacén, pero bueno, también enfocándonos un poco en el tema de la producción, de la trazabilidad, podemos también tener un control de materia prima.
El calzado al final es un producto que está formado por diferentes materiales, diferentes componentes, que muchas veces, pues por ejemplo, hablo en el tema de, por ejemplo, de las suelas, ¿no? Un proceso de fabricación de calzado, si directamente se monta la suela que va pegada, esas suelas vienen de un proveedor externo. Y muchos fabricantes de calzado lo que nos transmiten es que, oye, cuando me llega la caja de zapato, en Albarán me dice que hay 200 pares y luego abro y hay pues 190. Me dicen, siempre es curioso porque nunca jamás me han venido pares de más, siempre me han venido tradicionalmente pares de menos, ¿no? Y ya nos han producido casos en donde hemos implantado RFID en este ámbito y casualmente pues los problemas se han mitigado bastante, ¿no? Al final es un poco lo que produce esta tecnología, ¿no? La fiabilidad del dato, ¿no? Y ya no solo en esos términos, sino que también incluso en ámbito de fabricación de calzado podemos también controlar cómo está nuestro nivel productivo, ¿no? Anteriormente pues directamente teníamos que irnos a los cuadernos, como comentaba Alejandro al principio, no existía el ordenador, todo estaba en hojas, hoy tengo que producir no sé cuántos pares, y bueno, para controlar cómo estaba la fabricación pues era mucho más tedioso, ¿no? Ahora directamente en principio se empezó a implantar con temas de PDA para aplicar las órdenes de fabricación y ya directamente pues con el RFID, directamente conforme van pasando los productos pues por las talonadoras, por las montadoras, por el tema del guarnecillo y demás, ya sabemos a qué nivel de producción tenemos un pedido en concreto, ¿no? Y podemos incluso, utilizando temas de inteligencia artificial, poder predecir cuándo podemos tener listo un pedido para servir, ¿no? Para un cliente en concreto. O incluso llegar a determinar si un proceso de fabricación en concreto está tardando más tiempo del debido, porque es decir, que podemos ir ya a temas de mantenimiento predictivo de maquinaria para prevenir errores que podamos tener con alguna máquina en concreto, ¿no? Entonces, desde el centro tecnológico lo que hacemos en estos proyectos es estudiar un poco cómo trabaja la empresa, en este caso que lo desea implantar, ver un poquito, conocer, ¿no? Cómo es su proceso productivo, su proceso logístico, su proceso de expedición, todos sus procesos donde la tecnología puede producir su beneficio, y luego también mezclarlo, como decía antes Alejandro también, el tema de mezclar todos esos datos, ¿no? Al final el dato como por sí solo no aporta nada, luego al final lo que tenemos que hacer es mezclar esos datos pues con datos que realmente aportan valor a las empresas, ¿no? Como los datos de ventas, los datos de logística, los datos de compras, y hacer una colaboración pues con todos esos sistemas para que el dato realmente aporte valor, ¿no? Y eso es un poquito lo que hacemos. Muchas gracias. Sí que en una mesa en la que estamos hablando de transformación digital, pues no podríamos terminar sin hablar de un tema casi probablemente el más candente, que es inteligencia artificial hoy en día. Bueno, aunque veo entre los asistentes expertos en el tema en el mundo TIC aquí de La Rioja, que probablemente también podrían aportarnos un poquito de luz, sí que me gustaría un poquito conocer al sector del calzado, en este caso Alejandro, empezamos por ti. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial le va a afectar al producto, en definitiva, al zapato, en términos de diseño, falsificaciones? ¿Cuál crees que pueden ser los aspectos más positivos y negativos, por supuesto, que va a traer esta transformación al sector? Bueno, pues en los próximos años lo que está claro es que la fabricación del calzado va a sufrir un cambio, como está sufriendo en el resto de sectores. Hay algunos que ya han empezado, hay algunos que van más rezagados, como es el sector del calzado, pero bueno, siempre el textil, el calzado, la industria de la madera pues ha ido un poco a la cola de lo que se está haciendo en otras empresas. Sobre todo las primeras partes serían con el uso de todo el tema del Internet de las cosas, poder tener todas las máquinas y toda su sensórica al unísono, trabajando con una inteligencia artificial que te permite hacer mantenimientos preventivos. El tener controlada una máquina, por ejemplo en nuestro caso una máquina de inyección directa para poner esa suela de poliuretano a nuestras botas. Esa máquina cuenta con más de 400 sensores. Esos sensores viven en la máquina y cuando un sensor detecta un error, pues la máquina enciende una luz y ya está. Eso no sirve de nada porque no es un mantenimiento preventivo, sino que es reactivo. Está la máquina parada 8 horas, estás dejando de hacer esos 600 pares que deberías estar haciendo en esas 8 horas. En este caso, una inteligencia artificial que pueda recoger todos esos datos al segundo de lo que está pasando y que ella misma tenga su patrón de, joder, me ha subido las revoluciones del variador y me está subiendo la temperatura de no sé qué inyector. Esto lo que me dice es que va a haber un cambio, un rozamiento que está mal en el tornillo. Pues si ese cambio del tornillo cuesta 10 minutos,
en vez de esperarme 6 horas a que realmente ya se quede fijo y tenga que desmontar media máquina para poder subsanarlo, pues es un cambio que nos va a facilitar mucho que nuestro producto pues siga teniendo la calidad de siempre y aún encima que no tengamos nunca retrasos en todo el resto de temas. Luego también otros ámbitos a los que afecta, el ámbito de logística, el poder tener muy claro cuáles van a ser las rutas que vamos a tomar con nuestras exportaciones o nuestras importaciones y cuáles son las más efectivas tanto para nosotros como para nuestro calzado. Hay muchas veces que tomando diferentes decisiones puedes llegar a un resultado mucho mejor de lo esperado con métodos tradicionales. Y luego el tema de diseño. El tema de diseño es algo que va a cambiar mucho, sobre todo en un momento en el que tanto máquinas por visión artificial son capaces de mejorar los patrones existentes del calzado a la hora de crear automatismos que puedan no solo cortar, sino también estudiar cómo nos viene a nosotros una piel, por ejemplo. Las pieles son materias vivas que vienen con imperfecciones. Esas imperfecciones, depende de dónde caigan dentro del patrón, pueden ser motivo de roturas a la hora de montar. Y el poder detectar todas esas pequeñas imperfecciones, el poder subsanarlas y contar de la mano de personas reales también, que son los más importantes a la hora de valorar cómo están las partidas, pues te puede ayudar mucho a la hora de ajustar patrones, a la hora de incluso hace poco veía yo un e-commerce que te permitía con el móvil ponerte encima de los zapatos y ver cómo te va a quedar el zapato. O sea, creo que hay una realidad mixta por detrás. Creo que hay muchas cosas que van a cambiar en el sector, no solo del textil y del calzado, sino en todos los sectores, y que tenemos que estar preparados para cuando ese cambio llegue y las nuevas generaciones pues lo disfruten. En vuestro caso, Carlos, desde Calzados Nuevo Milenio, ¿cómo veis este nuevo mundo que abre la inteligencia artificial? Pues bueno, estoy completamente de acuerdo con Alejandro, ha dado puntos de vista o aplicaciones súper acertadas. Por ampliar un poco más dónde puede afectar a dónde creo, porque yo de visionario no, pero bueno, aplicando lo que vemos, ¿no?, a nuestro negocio, que al final mi día a día es ese, es aplicar lo que ves, como has dicho antes, en grandes empresas, en la punta tecnológica, es tratar de traerte cosas. Un punto que veo que sí que es bastante transformador es en la tecnificación del personal, ¿no? Al final necesitamos, la información tiene que fluir, necesitamos sistemas cada vez más conectados, nuestros propios sistemas y también con nuestros clientes, con nuestros proveedores, al final todo es cada vez más digital y hay una gran demanda de perfiles técnicos, ¿no?, que puedan hacer eso y que al final puedan conectar los sistemas, estructurar el dato para que se integren. Y creo que la inteligencia artificial puede ayudar a contrastar esa balanza, ¿no?, de necesitar menos perfil técnico y sí que el perfil del trabajador normal sea más técnico con esta ayuda de este asistente, ¿no?, que le pueda ayudar a procesar unos datos, manipular la información porque la quiero de otra forma, y yo como persona no técnica no sé cómo hacerlo, pero con un asistente puedo hacerlo, manipular imágenes, o sea, tener algo que me supervitamine y haga que esté más adaptado al mundo digital que estamos necesitando, sin depender tanto de tanto personal cualificado que cuesta mucho encontrar. Sobre todo, perdona que te corte, es importante que a lo que estabas diciendo, muchas veces los sistemas que se van generando en una empresa es como un castillo de naipes. Tengo una capa básica, le pongo otra capa encima, ahora otra capa encima y aquí me vienen otros datos y luego lo junto y hago otra capa encima y llega un momento en el que el castillo de naipes se va a caer por algún sitio, es imposible mantener todo junto. O sea, empiezas a hacer microproyectos que luego no se integran entre sí y al final acabas teniendo tantos puntos de rotura como proyectos tienes. Es importante que la inteligencia artificial en este caso sea capaz de no solo comprender los microproyectos, sino comprender cómo se aunan todos ellos dentro de un mismo sitio común. Pues lo más importante, porque al final acabas teniendo tantas cosas que el día que te falla una no sabes ni por dónde te ha fallado. Eso es súper importante. Totalmente. Comentáis tanto Carlos, Alejandro, algunos de los beneficios o de las cosas que esperamos de la inteligencia artificial en el sector. Asier, desde el centro estoy ya trabajando un poquito, empezando en inteligencia artificial aplicada al sector del calzado. Quitando la parte positiva que estábamos viendo con Carlos y Alejandro, uno de los grandes problemas del sector, comentaba Alejandro, siempre va un poquito a la retaguardia, lo que es textil, calzado, uno de los grandes problemas son las falsificaciones.
Es uno de los sectores más afectados, con niveles de billones, con B al año, en pérdidas debido a las falsificaciones. ¿Cómo esperáis desde el centro que afecte la inteligencia artificial en el mundo de las falsificaciones? Sí, bueno, pues en temas de la inteligencia artificial, bueno, comparto la visión tanto de Carlos como de Alejandro de cómo va a afectar al sector, y precisamente yo iba a incidir en temas de falsificación, ¿no? Al final es una de las grandes lacras que tenemos en nuestro sector, que muchas veces se importa producto que es falsificado de otras marcas, que aparece, pues te viene una empresa y te dice, oye, he encontrado un zapato que es mío pero que no es mío en esta estantería, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Porque al final eso daña la imagen de la marca, ¿no? Entonces el enfoque que estamos intentando darle nosotros es desarrollar diversas herramientas que permitan, digamos, verificar la autenticidad de un producto que es de una empresa, ¿no? A través de, pues, por ejemplo, de la propia aplicación que pueda tener la propia marca, o incluso también en temas de aduanas, ¿no? Para que cuando llegue un producto importado se pueda verificar que este producto que viene pues realmente pertenece a la marca que dice que pertenece. Y también no solo con temas de, bueno, combinamos, vamos a decir, la inteligencia artificial pues con otras tecnologías que ya conocemos, ¿no? Como temas de visión artificial, para poder comprobar a nivel de diseño que un producto es exactamente igual como vamos a decir, como el producto de origen, porque el tema de las pieles pues es bastante importante, determinar que se utilizan los mismos materiales, tema de colores pueden ser diferentes y ya una falsificación es esta. Entonces, bueno, esa es una de las tecnologías, ¿no? Y luego, por supuesto, la tecnología de radiofrecuencia, ¿no? Al final, si nosotros conseguimos equipar nuestro producto con un chip RFID, pues podemos verificar, porque ese chip que nosotros codificamos tiene, vamos a decir, una codificación interna, ¿no? Tiene un EAN que nosotros le hemos dado, un STC, una codificación que solo nosotros a nivel interno conocemos, ¿no? Y que podemos, digamos, colaborar o compartir, ¿no? con las oficinas de aduanas para que, oye, si un producto llega de mi empresa, tiene que tener esta codificación o, vamos a decir, o este tipo de formato, ¿no? Entonces, si pone mi marca, pues es algo que no es mío, ¿no? Y bueno, pues compartiendo también un poco la visión de nuestros compañeros también, el tema de lo que comentaba Carlos, ¿no? El tema de la problemática que vamos a tener en nuestro sector de que no encontramos mano de obra para trabajarla, ¿no? Yo creo que el tema de la inteligencia artificial que nos facilite esa operatividad del día a día, yo creo que es una parte bastante importante, ¿no? Al final no es lo mismo ver una hoja e intentar entender tú pues qué tienes que hacer, que tengas una herramienta que te lo vaya diciendo poco a poco, ahora coge esto, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora pulsa aquí, ahora no sé qué, que creo que es algo bastante importante en nuestro sector y que nos puede, digamos, ayudar a seguir creciendo. Pues muchísimas gracias. Por nuestra parte, como comentaba Ernesto, para no dilatarnos más respecto del horario agendado, agradecer a todos los asistentes, por supuesto agradeceros a los tres, Carlos, Asier y Alejandro, la participación y extender la invitación para este tipo de jornadas al Gobierno de La Rioja, y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias.